Vigencia, desde 1974 informando y acompañándonos. Vigencia, periodismo sin ficción. Estamos comunicados con Federico González, integrante de ISPREVI, perito, abogado, con quien le agradecemos y vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con el tránsito y la seguridad vial. ¿Qué tal, Federico? Un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, Federico. Bueno, el tema central, vos sabés que la audiencia también, porque seguramente más de uno lo padece, el que usa el transporte público de pasajeros, que de hace varios días las distintas líneas de colectivos que recorren el AMBA, algunas más, otras menos, han disminuido la cantidad de unidades, es decir, se aumenta la frecuencia. Esto quiere decir que hay mayor demanda de pasajeros porque menos unidades y se registran colas. Pero además de esto, que es obvio porque se advierten las paradas de colectivos, a pesar de que en las últimas horas comenzó lentamente a normalizarse, bueno, una reunión en la Secretaría de Transporte de la Nación, donde se comprometió las autoridades de la Secretaría a hacer una nueva transferencia de fondos, pero de todas maneras se van a volver a reunir porque el problema de fondo tiene que ver con el incremento del valor del gasoil, que al aumentar internacionalmente por la guerra de Medio Oriente, también perjudica o afecta el precio del combustible en la Argentina. Eso es algo obvio y está a la vista de todos, pero hay otro tema que tal vez no es tan visible, que no es menos que importante, como es lo que trae aparejado esta cantidad de menos de unidades que están circulando. Vos que sos un conocedor del tema transporte, bueno, ¿qué nos podés aportar al respecto? Bueno, sí, nosotros, tampoco es que solo nosotros, no, todo usuario de colectivo del área metropolitana de Buenos Aires, digo del AMBA, ha notado los últimos meses una baja en la frecuencia, ¿no? O sea, las paradas están más llenas, los colectivos vienen cada más tiempo uno del otro, y eso repercute, bueno, en un montón de cosas. Vos decías muchas, vos nombrabas varios factores, pero desde el punto de vista del servicio público y del chofer de colectivos, la cosa se complica también, porque, ¿qué pasa? El chofer recibe más pasajeros en cada uno de sus turnos, tiene que detenerse en casi todas las paradas, si no es en todas, para ascender o para descender pasajeros, y cada ascenso y descenso de pasajeros, bueno, es un factor de riesgo más, ¿no? Tampoco para atemorizar a la población, ¿no? Digo yo, pero sí que cada vez que el chofer tiene que, con muchos pasajeros, con muy poca visión, con mucho contacto con el tránsito y con mucha carga laboral, mucho estrés laboral, bueno, puede llegar a mermar su servicio también como conductor de un vehículo. No olvidemos que es un conductor de un vehículo, en este caso, que lleva personas, ¿no? Y eso es un problema, porque si tanto él como su compañero que va adelante de él, varios metros o varios minutos adelante, o el que viene atrás, varios metros o varios minutos atrás, provocan esta disminución en el servicio, ¿no? Disminución en la calidad del servicio y en la seguridad del servicio. Eso es un problema que, claro, como vos decías, no está muy a la vista, pero que termina, bueno, dando resultados como estos de las últimas semanas. Viste que hubo algunos incidentes graves, uno muy grave, que es el fallecimiento de una chica al bajar de un colectivo, otros de hoy a la mañana, que gente de mayor edad se cayó por una frenada brusca, el ánimo social, la violencia vial, etcétera. Entonces son todos factores que habría que poner un poco de interés como bueno, una alarma más, ¿no? Para esto de la baja de frecuencias y el aumento del gasoil y todo lo que vos decías. Federico, normalmente la frecuencia, claro, depende de la línea de colectivo, de la empresa, pero habitualmente, ¿cuál es la frecuencia normal y en cuánto se incrementa a raíz de esta situación? Bueno, viste que cada uno de los usuarios que seguro nos están escuchando ahora, Hugo, sabe que tal línea es un desastre, como no, hablando mal y pronto dicen, esto es un desastre, o está buenísima esta línea porque vienen cada tanto, o viene muy buen servicio, o siempre viene vacío. Ya uno como pasajero cotidiano, ya conoce los horarios un poco, y si va a ir sentado o no va a ir sentado. Esto hasta el año pasado más o menos se conocía. Ahora están estas sorpresas, ¿viste? De que uno dice, antes yo viajaba sentado, ahora tengo que ir parado, o antes los colectivos me paraban, ahora no me paran, etcétera. ¿Por qué? Por esta baja de frecuencia. En general, promedio, hubo estudios hace ya 3 años
del gobierno de la ciudad que marcaban que el promedio de frecuencia de colectivos en Ciudad de Buenos Aires, no estoy hablando del AMBA, en Ciudad de Buenos Aires, rondaba los 8 a 11 minutos en horas pico. Hoy no hay estudios fehacientes, pero sí hay algunas consultoras que hablan de un incremento en el horario de más del 40%, o sea que si hacemos la cuenta estamos hablando entre un 13 y 16 minutos de espera. Eso a la larga, y más en hora pico, se puede extender, porque ¿qué pasa? Y como pasajeros seguramente lo sabemos, lo vemos. No viene ningún colectivo durante 26 minutos, 28, 29, y después vienen dos juntos, y llenos, ¿no es cierto? Y eso altera muchísimo la frecuencia y el ánimo y todo lo que decía recién. Esto también genera, como vos decías, un desfasaje interno en la empresa, porque, por ejemplo, si va un colectivo que va adelante y va levantando pasajeros, y esos pasajeros que ya fueron levantados por pero atrás viene otro colectivo, se encuentra con menos cantidad de pasajeros y se le facilita lo que vos decías, la tarea. Pero ¿cómo repercute en el chofer que va levantando mayor cantidad de pasajeros? Porque para más veces, bueno, ¿en qué se perjudica y en qué puede generar algunos inconvenientes? Mira, se perjudica y muchísimo. Yo fui chofer en mi época de la línea 33 y recordando aquellas épocas y hablando mucho con compañeros que todavía están trabajando, ex compañeros que todavía están trabajando en línea de acá de Ciudad de Buenos Aires, el tiempo, el tema del horario, el tema de la planilla de horario del chofer es casi su brújula, es su día a día cotidiano y más son choferes de años, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa esto que vos decías, un poco que yo decía antes también, que en el humor del colectivero, del chofer, repercute directamente el tema del horario. Y sobre todo esto que vos marcabas, que vos trabajás en tu turno, en tu horario, en tu recorrido muchísimo, o sea, parás muchas veces, ascendés y descendés pasajeros, te peleás entre comillas con los pasajeros, tu visibilidad es muy mala durante todo tu recorrido, y resulta que tu compañero de atrás viene paseando tranquilo, intenta no pasarte, no avanzar adelante tuyo para justamente pasarla un poco mejor que vos. Y eso en el día a día repercute mucho y repercute en algo que es fundamental también, que es el descanso que tiene cada chofer al momento que llega a la terminal, ¿no? El descanso es más corto, el inspector te hace salir inmediatamente, lo que al chofer le repercute porque no puede descansar acordemente, no puede tomar su refrigerio acordemente y sale de mal humor a dar la otra vuelta, ¿no? Bueno, todo eso, yo ahora lo estoy explicando muy livianamente, pero todo eso en la cabeza del chofer en el día a día y en la interna de la empresa repercute absolutamente de forma negativa. Si algún chofer nos está escuchando sabrá lo que estoy diciendo, porque bueno, va horadando la cabeza del chofer, la psicología del chofer, haciendo que su servicio vaya mermando y bueno, y por supuesto incrementando la posibilidad de siniestros viales, de discusiones viales, etcétera. Y además también se puede generar que el chofer quiera ganar tiempo, ¿no? A este tiempo perdido o sobrecargado, que quiera ganar un poco de tiempo. Sin duda, porque vos vos como chofer, para evitar ese maltrato, entre comillas, cotidiano que el sistema te ofrece, podés llegar a paliarlo, a luchar contra eso. ¿Y cómo lo haces? De manera que no corresponde, ¿no? Pero ¿cómo lo harían? ¿O cómo se haría? Y acelerando, no parando todas las paradas, pese a que que puede subir gente, zigzagueando, circulando por el carril izquierdo, frenando o no frenando en semáforos, pese a que el semáforo está en rojo, sobre todo en horarios no picos, en horarios de madrugada y demás. Sí, las conductas del chofer se ven absolutamente perjudicadas, ¿no? Por este tipo de cosas. No son justificables, obviamente, pero termina pasando, lamentablemente termina pasando, y las empresas lo saben, ¿eh? Por eso hay muchas empresas que trabajan en ello, y otras, la gran mayoría lamentablemente, no trabajan en ellos y no les está importando mucho. Bueno, últimamente nosotros notamos que estamos todavía siguiendo de cerca el tránsito, que hay varios choques con colectivos involucrados. Ahora, por ejemplo, hay 3 colectivos acaban de chocar, y por suerte parece que no es grave, pero antes no era tan frecuente, y me parece que esto que vos estás explicando puede tener una incidencia porque coincide con esta merma de frecuencia que aparecen colectivos que chocan, colectivos que frenan bruscamente, discusiones, pasajeros que lamentablemente, como bien decías vos, una joven mujer que quedó enganchada con la mochila, quedó bajo las ruedas del colectivo y la pisó, falleció. Bueno, y esto se me viene a la cabeza que tiene que ver con la mezcla de factores que vos estás detallando, ¿no? Poca visibilidad dentro del colectivo porque está repleto, el colectivo que no ve, o el colectivero, el chofer no ve si descendió o no descendió
el pasaje por la puerta trasera, ¿no? Y esto realmente es una complicación para los usuarios, para la seguridad vial y sin duda para el colectivero. Sí, claro, no deja de ser el transporte de colectivo un servicio, un transporte público en este caso, un servicio para el pasajero que abona su boleto. Ese servicio se deteriora si hay factores externos, directos, como es este caso de bueno, todo lo que vos nombrabas al principio, ¿no? Hubo esto del aumento del gasoil, las peleas del empresario con los estados provinciales y nacionales, por los fondos, etcétera, que pueden ser válidas, no lo sé, no es el tema, pero que deterioran sí o sí el sistema de transporte, lo deterioran, lo degradan, lo van bajando de calidad día a día. Y estamos hablando, yo mucho me intento explicar lo que vos me preguntás, Hugo, desde el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Ciudad de Buenos Aires y ando mucho por Ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo que pasa en el AMBA, más en el conurbano bonaerense, es aún peor. ¿Por qué? Porque el chofer también conoce que tiene, si es que son colectivos, líneas de colectivos que traspasan el ámbito de la jurisdicción entre AMBA y entre conurbano y Ciudad de Buenos Aires, conocen que en la provincia de Buenos Aires la cosa se vuelve peor, más complicada. ¿Por qué? Porque tiene más, ¿cómo diría? Un poco más de libertad, entre comillas, para cruzar semáforos en rojo en ciertos horarios, para adelantarse a otros vehículos en lugares donde no debe, para no parar en las paradas pese a tener espacio para subir al pasajero, para evitar controles, para cometer alguna que otra infracción, encierro de vehículos y demás. Tiene esa libertad. Y eso se suma a todo este problema, ¿no? Haciendo que el servicio se deteriore aún más. Recordemos, siempre, esto es como una premisa en el ámbito de los colectivos, y va a pasar siempre y difícilmente tenga solución, lamentablemente. El chofer de colectivo necesita descansar entre una vuelta y otra vuelta, o sea, entre un recorrido y su segundo recorrido dentro del paquete de 8 horas que tiene que hacer todos los días. Si el chofer de colectivo no tiene un buen descanso entre una vuelta y otra, es un problema. Si no se le paga las horas extras, pese a que las haya hecho, o se embronca al empresario para pagarle esas horas extras, es un problema. El tiempo en el chofer de colectivo es un norte a seguir diariamente. Entonces se debe trabajar ahí en el tema tiempos, en el tema recorridos y en el tema descanso para que el servicio mejore, o mejore o por lo menos se mantenga estable y no se degrade. Este es un tema que se habla muy poco, ¿no? Por lo menos yo no lo he escuchado. Sí se habla mucho de la disminución de frecuencia y el aumento del gasoil, pero claro, uno no tiene en cuenta las consecuencias que también esto genera. Vos comentaste recién, Federico, que fuiste chofer de colectivo hace varios años. ¿Cuánto dura una vuelta? Bueno, depende del recorrido, me imagino, pero ¿cuánto dura normalmente una vuelta y cuánto tiempo dispone el chofer entre vuelta y vuelta? Bueno, eso es muy muy específico de cada empresa, ¿no? Pero para responder la pregunta voy a hacer un caso general, digamos genérico y promedio. En general, que no se enojen los que están escuchando, que nada que ver, que puede pasar, en general son 2 vueltas por turno de colectivero. O sea, el colectivero, supongamos un ejemplo, yo soy colectivero, mi turno de trabajo diario es de 12 del mediodía a 8 de la noche, 8 horas de trabajo. En esas 8 horas de trabajo quizás me toque hacer 2 vueltas. ¿Qué significa? Por ejemplo, supongamos que mi empresa está en Quilmes y tengo que venir a Constitución, supongamos. Bueno, a las 12 me subo al colectivo, a la unidad que me designen, y 3:40 después, o sea, 3:40 de la tarde, llego a Constitución. No, miento, 14:40 llego a Constitución. Ahí tengo 15 minutos de descanso y tengo otras 2:40 para volver a Quilmes. Bueno, eso sería lo que es una vuelta. Ahora, entre esa primera vuelta completa que hice y la que viene después, necesito entre 30 y 35 minutos según los convenios para descansar, tomar un refrigerio, comer algo, dispersarme, estirar las piernas. Eso hay una cabecera, ¿no? Donde el chofer puede estar Exacto, bien, eso es fundamental, para sociabilizar con los compañeros, para refrescarse, estirar las piernas, despejar la mente, bajar del colectivo de toda esa carga, de todo ese estrés que es conducir en un tránsito caótico como el AMBA, y mantener un servicio aceptable y diálogo con algún pasajero que consulte algo, etcétera, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Si eso se ve perjudicado por la baja de frecuencia, por el no pago de las extras y por el retraso crónico y típico de todos los días, por esa carga abrupta de pasajeros y no tengo el descanso necesario y tengo que inmediatamente rebotar, como se dice en la jerga, o sea, llegar y salir a los 5 minutos sin descansar, es un gran problema. Y es ahí donde puede abrirse esta ventana de más posibilidad de más errores al volante, ¿no? Que terminan en accidentes en general. No recuerdo exactamente en qué año se
el colectivero, el chofer dejó de cobrar boleto y que pasó a tener, bueno, beneficios que tiene en caja automática, pero también estoy pensando que ese estrés que generaba, manejar plata, cobrar, frenar, abrir la puerta, estar atento al tránsito, bueno, a la situación de hoy, que esa situación no la tiene, pero conduce en un tránsito mucho más desordenado, más violento, con mucho mayor cantidad de vehículos. No sé qué peor es la situación, si la de aquella época, o no sé, 80, 90, o la actual. Bueno, mira, ahí yo, sí, es difícil responder, pero en líneas generales, en lo que es la actividad de conducir, o sea, la comodidad para el chofer, para solo centrarse en conducir, estamos en la mejor época, en la mejor. Primero por esto que vos decías, de que la caja es automática, después que las unidades, los vehículos, son mucho más dóciles, mucho más flexibles a la hora de maniobrarlos, no como antes que tenías que tener antebrazos poderosos para girar la dirección, acercarte a un cordón o maniobrar en distancias cortas. Hoy el colectivo es mucho más fácil de manejar, es sumamente rectangular, no hay casi margen de colisionar contra nada, excepto excepciones, y el campo visual que tiene el colectivero en sus 140 grados de amplitud hacia el frente es amplísimo, es el máximo, más de eso va a ser difícil. Anteriormente, vos te acordarás, hubo los 1114 o esos Mercedes sí, 11, más viejos, eran más difíciles de tener un mejor campo visual. No, digamos, técnicamente lo que sería la actividad de conducir tras el volante de un colectivo, hoy está muy bien. No te olvides también que hay Metrobús, hay mejor asfalto en el AMBA que antes, no hay tantos baches, hay mantenimiento de ese asfalto, ya no se tolera esos pozos que había en la década del 90 y los principios del 2000 que eran impenetrables para autos y para colectivos también. Y las paradas están bastante mejor organizadas, el Metrobús ha ayudado mucho, el Metrobús en provincia también existe y está muy bien. Está mejor la actividad, hay cada vez menos contacto con el pasajero porque solamente ahora es un pago electrónico, incluso con celular. Antes todavía estaba lo de las monedas, o antes lo del boleto, mucho antes lo del boleto, eso fue entre el 96 y el 98 el cambio abrupto, y después fue entre el 2011 y 2015 el tema de la SUBE. Ha cambiado y ha mejorado. Ahora hay problemas como esto de las fajas de frecuencia, como la inseguridad ahora de la madrugada para el chofer, o sea que lo suben a asaltar al chofer pese a que no haya monedas o plata visible. Bueno, hay otros problemas lamentablemente, pero en lo que es la conducción mejora. Federico, dos últimas consultas. Uno tiene que ver precisamente con la seguridad. Una vieja promesa, un viejo reclamo de colectiveros y de transportistas en general, de empresas, era la instalación de las cabinas que separan al conductor del resto del pasajero. Eso es una deuda pendiente y que tal vez mejoraría la seguridad, ¿no? Sí, sin duda mejoraría. Es una deuda pendiente, tal cual. Ahí estamos, mira, yo creo, lamentablemente soy un poco pesimista en casi todo en la vida, en esto no puedo dejar de serlo porque incluso en estas épocas de muy mala economía para todos, lo veo cada vez más lejano a esta posibilidad, porque se necesita mucha inversión para esa separación física, barrera física, entre el chofer y el pasajero, que sería muy positivo para el chofer sobre todo, para el pasajero también, ¿por qué no? Porque el pasajero siempre tiene dudas, pero en general son dudas, no es preguntas existenciales, se pueden incluso resolver entre pasajeros las dudas, de un recorrido, de una pregunta, si hay parada por tal lado, por tal otro, podría ser tranquilamente respondido por los propios pasajeros y tener al chofer ahí como loco malo, solo, pero absolutamente pendiente y 100% concentrado, con el objetivo puesto en conducir y conducir lo mejor posible, ¿no? Sería excelente, Hugo, pero lo veo lejano, lamentablemente lo veo lejano. Y la última, ahora sí, Federico, tiene que ver con si ustedes notan desde el ISPREVI, ustedes como perito, como abogado, como ex colectivero, que a partir de esta situación que comenzamos la charla describiendo la menor cantidad de frecuencia, aumentaron la cantidad de incidentes con colectiveros. ¿Ustedes lo notan o todavía es muy prematuro señalarlo? Mira, es prematuro para dar datos oficiales, ¿viste? Ni siquiera la agencia o agencias no gubernamentales como nosotros CNRT, tenemos datos también cerrados, claro. Es difícil, pero lo que sí ha crecido, y es evidente, Hugo, vos lo sabés también por estar día a día con las noticias de tránsito y de la seguridad vial, es evidente que hay cada vez más problemas en los colectivos con el transporte público, en el ascenso y en el descenso de pasajeros y en las colisiones, leves muchas, pero que en un colectivo, recordemos, pueden viajar entre 10 y 50 personas.
que cualquier mínimo movimiento abrupto de un colectivo, frenada imprevista como esta mañana, puede ocasionar daños, aunque sea leves, daños al fin, en donde la autoridad sanitaria, la emergencia, acude y reporta el accidente, ¿no? Como corresponde. Está muy bueno que lo reporten, está muy bien que se registre el tema para trabajar en él, y bueno, da esta sensación de que suben los casos. Pero no es solo una sensación, nosotros también lo vemos sin estadísticas cerradas y oficiales, lo vemos como un problema dada la baja de frecuencia de unidades durante las 24 horas en la zona del AMBA. Correcto. Federico, bueno, es un gusto hablar con vos por la claridad, por el conocimiento que tenés, y hablando de problemas nos quedará pendiente para otra charla, si te parece, los movilidad personal, ¿no? Lo que hoy se conoce como monopatín eléctrico, monociclo, bicicleta eléctrica, bicicleta, que ahí es un mundo también que hay como un gris, si bien está contemplado en la ley de la Ciudad de Buenos Aires por lo menos, y también la ley de tránsito, pero aparecen generalmente nuevas movilidades y son nuevos desafíos. El otro día un hombre con un monociclo iba por la autopista 9 de Julio Sur, cerca de Constitución, casi 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo que no está capacitado y que hay mucho para hacer, ¿no? Sí, y sumale, Hugo, lo que habrás visto también, nosotros lo estamos viendo cada vez más, es que estos vehículos de movilidad personal tipo monopatín eléctrico con la mochila del delivery ahora, o sea, claro. No solo queda el delivery en la bicicleta y en la moto, sino también en estos vehículos de movilidad personal. Ya se está viendo eso y bueno, es un actor más en el tránsito, sobre todo de Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, también introduce un peso, un balance, un balancín. Federico, ese peso que lleva en la mochila, más el peso del conductor, más dos ruedas muy, muy abajo, muy cercanas al asfalto, provoca una especie de columpio en la circulación, ¿no? de ese vehículo, haciendo que la caída sea apenas una ventisca te puede llegar a tirar, ¿no? Estoy exagerando, pero quiero decir, el riesgo de participar en un siniestro vial crece mucho más con más peso, si te cargamos más peso, así que es así. Correcto. Federico, gracias por esta charla, bueno, nos volveremos a comunicar en un futuro próximo, y bueno, y buen fin de semana. Un placer para mí, Hugo, un abrazo muy grande y a disposición. Gracias. Federico González Dispresby, perito abogado, pasada por Vigencia.